Buenas noches con todos. A nuestro grupo nos ha tocado hablar sobre la cultura y el arte africano. Las integrantes del grupo somos Giovanna Calderón, Gracie Solís y Ginesa Diana Carrasco. Para iniciar a hablar sobre el arte y la cultura africana, tenemos que situarnos geográficamente en el continente de África. África es el tercer continente más extenso del planeta. Tiene una superficie total de 30.272.922 kilómetros cuadrados, que equivalen al 20.4% del total de tierras en el planeta. Cuenta con una población de más de 1.300 millones de habitantes, que equivale al 15% mundial. Geográficamente está dividido en 54 estados soberanos reconocidos por la ONU, 2 estados con reconocimiento limitado, ya que tienen conflictos limítrofes y guerras internas, y 2 territorios dependientes de otros estados. Para poder situarnos en las características de la población africana, vamos a hablar sobre las tribus que habitan dentro de todo este continente. Las tribus se organizan por territorios y no siguen las fronteras delimitadas por la descolonización europea, que eran los 54 estados que mencionamos en la diapositiva anterior. El número de tribus es bastante amplia, es incalculable, y cada una de ellas tiene su propia cultura, tienen sus propias tradiciones y su propia lengua. Muchas de ellas tienen similitudes, pero siempre hay alguna característica que las hace diferentes y singulares entre ellas. Vamos a mostrar algunas de las tribus más famosas o más conocidas que encontramos. Tenemos la tribu Mursi, que está en Etiopía. Ellos dan bastante importancia a la estética, pintan su cuerpo por lo menos 2 veces al día con tiza blanca, y en sus diseños representan el estado de ánimo que tienen. Las mujeres colocan platos en sus labios, como podemos ver en la fotografía, y la mayoría de hombres tienen escarificaciones en la piel. Tenemos la tribu Zulú, que está ubicada en Sudáfrica, Zimbabue, Zambia y Mozambique. Esta es una de las tribus más conocidas. Se cree que son aproximadamente 10 millones de personas las que lo conforman, y la mayor cantidad de personas se encuentra en Sudáfrica. Su principal representación artística es la danza Zulú, también llamada danza de la guerra, que es una danza bastante enérgica, que tiene saltos, tiene movimientos muy marcados, movimientos muy fuertes. En cuanto a su forma económica, ellos son agricultores y ganaderos, y tienen un pensamiento bastante arraigado dentro de toda esta tribu, que es que cuantos más hijos tiene una familia, más importante es la familia dentro de la tribu. Tenemos también a la tribu Turkana, que se encuentra en Kenia y en Sudán. Ellos son nómades que se dedican al pastoreo, son de origen guerrero. Se cree que son aproximadamente 340.000 personas. La característica que podemos ver es que su vestimenta es bastante colorida, usan collares de gran tamaño y tienen adornos que fabrican con cuentas. La tribu Masái, que se encuentra en Kenia y en Tanzania, es una tribu que también es conocida como los guerreros temidos del África. Son bastante conocidos, tienen más de 800.000 personas que conforman esta tribu. Como su característica, podemos decir que siempre se visten de color rojo o con motivos de cuadros, y son bastante famosos por sus grandes saltos y por darle una gran importancia a la estética.
Tenemos a la tribu Surma, que se encuentra en Etiopía. También son llamados Suri. Son aproximadamente 45.000 personas las que conforman la tribu y tiene una estética bastante peculiar, como podemos ver en la imagen. Las mujeres se colocan o se incrustan platos en los labios y en las orejas. Los hombres se realizan escarificaciones para denotar fuerza, las mujeres para denotar belleza. Una característica bastante peculiar es cuanto más grande es el plato que colocan en sus labios, más belleza le otorga a la persona que lo utiliza. Tenemos también a los pigmeos, que es una tribu característica porque las personas que lo conforman son de baja estatura. Ellos no sobrepasan el 1,5 metros. Es una tribu que tiene aproximadamente 200.000 personas que la conforman, y su sistema de supervivencia o subsistencia es la caza con flecha y también la recolección de frutas y miel. Tenemos a los Dinka, que están en Sudán, que son pescadores que se reparten a lo largo de la orilla del río Nilo en el territorio de Sudán. Las mujeres visten con pieles de cabra. Muchas de ellas rapan sus cabezas e incluso las cejas, y los hombres tiñen su cabello de color rojo. Y por último, la tribu que vamos a hablar es de los Tuareg. Esta tribu es nómade. Son conocidos como los hombres azules del Sahara por las tonalidades que llevan su vestimenta. Practican el Islam, ¿no?, porque tienen influencia histórica del Oriente. En la actualidad hay gran parte de su población que se ha vuelto sedentaria. Bueno, para continuar vamos a hablar sobre el arte y la cultura en el África. Hay un punto o un hecho histórico determinante o que marca un antes y un después con respecto al arte en África, que es la colonización europea que se da desde principios del siglo XIX. Antes de eso, podemos ver que es un periodo bastante extenso. El arte africano inicia desde la llegada del hombre o la población del hombre, ¿no?, que se da justamente en este continente, que es la época del Neolítico, ¿no? Y cómo se representaba el arte en esa época a través de las pinturas y los grabados rupestres. Podemos ver acá en la imagen las pinturas del Tassili que se encontraron en la zona del Sahara, que mostraban escenas del día a día de las tribus que habitaban ese tiempo. Este arte estaba asociado a los actos religiosos o de carácter social, y mayormente lo que hacía era representar escenas cotidianas de cada una de las tribus que se encontraban en ese momento. Existen otras manifestaciones artísticas que se dan al inicio de la población del continente africano, que es a través de la cerámica y también sobre la orfebrería. Estas se dan a forma de adornos, muchas de ellas con motivos inspirados en animales. Algo importante que mencionar en la concepción del pueblo africano es que ellos son animistas. ¿Qué significa esto? Ellos creen que al morir un hombre, el cuerpo se separaba del espíritu y el espíritu pasaba a vivir o a residir en las figuras talladas que representaban a sus difuntos. Eso quiere decir que los espíritus siguen en el mundo de los vivos. Entendiendo esta creencia, que vamos a ver más adelante bastante arraigada en sus manifestaciones artísticas y culturales, podemos entender que los valores fundamentales que presiden en el pueblo africano es la creencia y la unidad
y la armonía dentro de la familia con el clan, con sus antepasados y con los espíritus. ¿No? La religión viene a ser un acto comunitario, no es un acto individual. Es por ello que vemos tribus que se forman y que se desarrollan con el colectivismo. Tenemos el periodo de la colonización que se da a partir del siglo XIX, cuando el continente africano se vuelve de interés científico y económico por las naciones europeas. ¿Y por qué se vuelve tan interesante? Es porque África es un continente muy rico en recursos naturales, que cuando las naciones europeas empiezan a ver la potencialidad de África, llegan a someter a esos pueblos ya que tenían superioridad militar y tecnológica. Muchas de las tribus adoptan costumbres de sus colonizadores. Hay otras que mantienen sus creencias y tradiciones. Entonces vamos a ver en algunas etnias o en algunas tribus este tipo de adaptación del arte, y algo bastante llamativo sería o representativo serían las figurillas. Las figurillas siempre han sido objetos de madera que representaban algún difunto o que representaban a alguna persona antes del periodo de colonización. Cuando llega el periodo de colonización, estas figurillas empiezan a representar a los colonos y lo hacían con las vestimentas y características de estos, ya sea en un tema laboral, que podían ser ganaderos, podían ser banqueros o podían ser políticos, porque tenían las características de vestimenta que podían o que los representaban. Ahora, si empezamos a hablar sobre las principales temáticas que se daban en el ámbito artístico, tenemos que iniciar mencionando que el arte africano está ligado a los rituales mágicos religiosos, ¿no? Porque como se ha mencionado, tenía una gran creencia animista. Entonces, ellos representaban muchos objetos que tenían temas en específico para poder pedir o poder representar aquello en lo que creían. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los objetos que representan la fertilidad. La fertilidad es importante para ellos, ya que su economía se basa en la agricultura y en la ganadería y en la pesca. Entonces, los rituales más importantes siempre estaban relacionados con la fecundidad de la tierra, y también se extiende a la fecundidad humana, ¿no? Que significaba para ellos prosperidad. Existen pinturas que representan esta fertilidad. También existen amuletos, como podemos ver en la figura del medio, es un amuleto de fertilidad, y también esculturas que están relacionadas con esta característica o esta temática del arte africano. Otra de las temáticas muy importantes para ellos es la muerte o los rituales funerarios. Esto se liga mucho a su creencia animista, ya que al morir una persona, su alma sigue estando en un objeto en el mundo de los vivos. Estos objetos eran capaces de influenciar en sus vidas, de poder otorgarles protección. Entonces ellos lo que hacían era complacer a sus difuntos, ¿no? Al creer que los muertos siguen en el mundo de los vivos, antes de que una persona muriera, siempre empezaban a representar tipos de estatuas que al momento de morir creaban los rituales para que el alma de la persona o el espíritu de la persona empiece a habitar en él.
por último, otro de los temas importantes para ellos era la espiritualidad. ¿Y cómo se representa esto? A través de los fetiches, que son las pequeños muñecos o esculturas, también llamadas figuras mágicas, donde ellos podían albergar, ellos lo que hacían con esto era albergar temáticas positivas y negativas. ¿Qué quiere decir esto? No todo lo que ellos deseaban eran situaciones buenas o situaciones amables para otras personas dentro de las tribus. Muchas veces eran deseos malignos. Entonces, por ejemplo, podemos verlo acá en la imagen. Es un fetiche con agujas en todo el torso, que mayormente era para poder desearle el mal a otra persona. Entonces era bastante de cuidado lo que uno quería representar y lo que uno quería transmitir o hacer que llegue a otra persona, ¿no? Por eso es que el tema de la espiritualidad no necesariamente es un tema positivo o eh, un tema sano, sino muchas veces representa la malignidad. Y era un tema muy delicado que se tomaba con mucho cuidado para no provocar a otras personas que te pudieran desear este tipo de daño. Bueno, voy a hablar sobre las manifestaciones artísticas e iconografía de africana. Una de las tradiciones artísticas africanas abarcan la escultura en forma de figuras y máscaras. En este caso voy a hablar de las máscaras, que son elaboradas con diversos tipos de materiales. Tenemos el metal, las hojas secas, pero principalmente la madera. Y en algunos casos, depende de lo que quieran representar, están talladas. Tienen estos talles característicos de cada región. Y muchos de estos diseños se inspiran actualmente en las expresiones artísticas y modernas. Todas las máscaras africanas contienen 5 categorías. Y una de ellas son espíritus de antepasados, héroes mitológicos, la combinación del antepasado, el héroe y los espíritus de animales. También hay algunas que representan bailarines, brujos, espíritus o un genio que los habita. Porque recordemos que las máscaras tienen este poder de que hay un espíritu y los habita, y una vez que la persona se los pone, pues tipo como algo espiritual. Tenemos las máscaras de la primera imagen, la máscara del Legbo de Nigeria, que esta máscara es considerada una encarnación de un antepasado y que sigue ocupando los descendientes y parientes. Y su aparición de esta máscara es en las fiestas agrícolas y es un presagio para la prosperidad de la comunidad. Luego tenemos las máscaras de la Costa de Marfil de la región de Bouake. Esta máscara representa las danzas. Si la pueden ver, es como representa también una mujer, está tallada como la forma del rostro de una mujer. Y luego tenemos la máscara de el Congo África, que también es una máscara que la posee un espíritu bailarín que lo utilizan en las danzas. Y luego tenemos la máscara de Gabón África Negra, que también tiene este tallado de feminidad que representa a la mujer. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en las máscaras tienen muchos usos. En una de estas son el uso de los brujos y hechiceros, que como ya dije al principio, los poseen, son espíritus malignos en este caso, que poseen, entran a la máscara, y una vez que la persona se los pone, bueno,
estos brujos lo que hacen es dan malas enfermedades. Son capaces de mirarte los ojos y con solo mirarte ya tú estás contagiado de algo o te mueres, una gripe, ese tipo de cosas. Y lo segundo es que también dañan la cosecha. Ellos como que te lanzan una maldición y si quieren tu cosecha no prospera, se seca y ya no sirve. Estos brujos suelen ser africanos normales de día y de noche se las colocan las máscaras y hacen este tipo de cosas malvadas, ¿no? Se podrá decir. Luego tenemos los en guerras y en la siembra. En guerras igual un espíritu los posee, pero en este caso no es un espíritu maligno, sino es un espíritu de, bueno, ya que va a la guerra, pues un tipo más violento, más valiente, osado y que no tenga miedo a la muerte, ¿no? Y en la siembra, bueno, viene a ser un espíritu que es próspero, que abundante, que quiere esto de crecer la siembra, amor al prójimo y ese tipo de sensaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos en lo que es la música. La música está bastante representativo en todo lo que es los países de África. Y uno de los instrumentos que más caracteriza a África son los tambores africanos. Es un instrumento sagrado por excelencia y se diferencia en la talla, la forma y hasta el material en lo que están construidos. También las técnicas en lo que se toca de diferentes maneras. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Tenemos diferentes tipos de tambores. Como pueden ver en la imagen, tenemos este tambor que le llaman el udu. El udu significa paz en la lengua del Legbo, Nigeria. Y como pueden ver, es un tambor hecho de arcilla que contiene dos huecos y donde pasa esta melodiosa sonido que por lo mismo de su nombre transmite mucha paz. Este instrumento está en Nigeria en los tiempos antiguos de las tribus de Hausa y emite sonidos increíbles, ¿no? El sonido profundo que produce el udu mucho parecida a la voz de los antepasados, así se describía. Luego tenemos el katsitsi, que es tradicionalmente un instrumento de los griots, que son juglares errantes, y es un tambor exótico africano. Como pueden ver, es de paja tejida y su base en la que está tejida es hecha de calabaza. Su asa también está tejida y en la parte interior tienen conchas o granos que emiten este sonido, ¿no? Este tambor lo usan para contar cuentos. Es como que se reúnen y cuentan cuentos, narraciones y con los pobladores y tocan ese tambor. Para eso lo utilizan. Es principalmente a los habitantes de Guinea. Luego tenemos el tambor parlante, que es un tipo de tambor especial por los africanos, originalmente destinado a la comunicación entre los pueblos. ¿Por qué? Porque tiene este sonido de batería que asemeja a la voz humana y por eso utilizada para comunicarse. Y utiliza un sistema bien complejo de frases rítmicas que hacía esta conexión, ¿no? Y es original del Imperio de Ghana. Luego tenemos el kapam-logo, que es un tambor exótico tradicional del occidente de Ghana. Y su cuerpo, como pueden ver, es un poco más alto, a la diferencia de los otros. Está hecho de madera sólida y una membrana de piel de antílope. Y este instrumento es muy interesante y muy melódico. Obviamente suena muy hermoso y bueno, también suena mejor con otros instrumentos. Siguiente, por favor. Bueno, también las ciertas características que tienen los tambores son uno de los materiales, como ya lo había comentado, están hechos
de arcilla, de paja tejida, de calabaza, madera, de piel de antílope, de otros animales. Y varía, pues, ¿no? Depende. Luego también tenemos la forma de ejecución. La forma de ejecución se refiere a que cómo son tocados. La mayoría son tocados con sus manos, que es lo tradicional. Luego están estas varillas y luego están también con los pies, que se ponen de cabeza y lo tocan con los pies. Y luego tenemos la función social, que es en la que cumple en las festividades, en estos festejos que tienen entre comunidades, entre tribus, y se reúnen y de sí o sí tiene que estar el tambor. Luego tenemos lo que son los ejecutantes. Se refiere a que es un grupo grande de mínimo de 15 personas con tambores en las festividades tocando. O sea, si hay menos tambores sería muy raro porque el mínimo es 15 y a eso le llaman ejecutantes. Siguiente, por favor. Luego tenemos la arquitectura africana. Bueno, la estructura de la arquitectura africana es de madera, palos, de paja, en realidad de materiales que tienen a la mano en ese tiempo, bueno, eran de adobe y se varían de acuerdo a cada región. Tenemos África del Norte, que era la piedra y el adobe, África Occidental, que era el barro y el adobe, África Central, que era por la madera y materiales perecibles, África Oriental variado, África Meridional, piedra, paja y madera. Aquí tenemos algunas imágenes de bueno, yo voy a hablar de la arquitectura antigua, y entonces a sus viviendas le llamaban vernáculas. Estamos viendo vernáculas del norte de África, que como pueden ver su estructura es de caña de paja. No, de paja no puede ser, de caña tejida y encima es paja. Como pueden ver también por dentro tienen como telas o pieles de animales. Y luego tenemos de la región Afar, del país de Etiopía, que también acá tiene la misma estructura, pero el revestimiento viene a ser de piel de animal, ¿no? Como se podría ver, es más elaborado y más resistente también. Habrá ser también quizás en ese país de la temperatura, el clima sea más frío. Siguiente diapositiva. Luego tenemos el pueblo de Nebele. Este pueblo me gusta mucho porque la arquitectura es bien colorida y es más elaborada que las anteriores. Se caracteriza por los colores y las figuras geométricas. Y por la forma circular. Acá ya no viene siendo una cúpula, es circular y tiene su techo sin punta. Ya no venía a ser una vernácula, disculpen, es diferente. Y a estos pobladores le decían que eran como arquitectos sin título y artistas sin título, porque no solamente eran sus casas, sino que también tenían como escaleritas, muros bajos hechos de adobe y también coloridos. Era como que armaban toda su ciudadela de adobe. Ya era más elaborada, a diferencia de las otras vernáculas que solamente eran la vernácula eran como un conjunto de 20 vernáculas. De ahí tenían su comunidad y se distribuían, era cada una independiente, se distribuía por una zona de comida, una zona de ganado y una zona de sus viviendas. Luego tenemos las cabañas de Mbon de Camerún. Como pueden ver acá, a diferencia del pueblo anterior, son una cabaña sin tantos excesos de adornos y se adapta a sus necesidades, no es como que lo que necesito y nada más. Y aprovechan demasiado sus materiales que tienen en la zona. Como pueden ver, son recubiertos de adobe de pies a cabeza. Y cuando es adobe, bueno, corren en riesgo el tema de que es las lluvias, ¿no? Entonces en este caso reforzaban sus puntos débiles con revestimiento y también tenían estas líneas que están en forma de venas
que más que adorno lo hacían por las lluvias. Ahí caía la lluvia y se distribuía para que no dañe la vivienda de adobe. Y ellos, en Camerún, hicieron sus casas sobre ruinas de una antigua ciudad de Montana, Mandura. Y esto a ellos se sentían protegidos hacia su salud. Se sentían como bendecidos en el tema de salud por haberlos levantado su pueblo en esas tierras. Siguiente, por favor. Luego tenemos los símbolos africanos, que en realidad son demasiados símbolos africanos que tienen. He puesto algunos que los voy a describir y ellos utilizaban estos símbolos para comunicarse entre ellos. Y actualmente algunas personas lo utilizan como tatuajes, por lo mismo que representan. Tenemos aquí como pueden ver, este círculo entre círculos que se usa para denotar la grandeza, el liderazgo. Luego tenemos el Akoben, que es el llamado al cuerno de guerra, que significa señal de vigilancia o cautela. El Akofena, que se conoce como la espada de guerra, como pueden ver en la imagen. No son difíciles tampoco. Algunas son muy fáciles de saber qué significa. Tenemos el Akokonan, significa pata de gallina, eso significa la disciplina, la consideración. Siguiente, por favor. Luego tenemos el Aya, que como pueden ver es un helecho utilizado para representar la habilidad de las personas. Tenemos el Besesaka, que es traduce saco de nueces, que en realidad se podría ver que es una flor que representa la riqueza, la abundancia, la unión. Luego tenemos el Boana Mememe Moa, que se puede traducir en ayúdame y te ayudar. Este será muy típico entre la colaboración, entre las comunidades, entre las tribus, que es como actualmente, ¿no? Pues si tú me ayudas, yo te ayudo. Y así. El Amedame, que se utiliza como símbolo de sabiduría. Y bueno, es un signo que utilizan, que era muy característico en personas bien intelectuales y capaces en ese tiempo. Siguiente, creo que ahí acaba. Paso a mi compañera Grace. Bueno, yo voy a hablar acerca de la religión, las creencias que ellos tenían y bueno, también, enfocándonos, basándonos en todo lo que vendría a ser África, ¿no? Y algunos ejemplos de espacios interiores ya diseñados. A ver un momentito. Bueno, en cuanto a la fe y la religión de las distintas poblaciones en África, se dividen en tres, como ustedes pueden visualizar, lo que mayormente los símbolos los representan, ¿no? Que vendría a ser el cristianismo en toda la parte sur, los que vendría a ser el islam en toda la parte norte, y bueno, abarcando lo que vendría a ser religiones animistas y tradicionales, que son de todos aquellos que estamos visualizando, de lo que ya antes he mencionado Diana y Giovanna, vendría a ser casi en la parte centro, todo lo que visualizan que está pintado de color rojo, bueno, rojo o rosado, bueno, vendría a ser lo que son las religiones animistas y tradicionales. En cuanto a lo que es el cristianismo, podemos visualizar, bueno, según el mapa, que podemos colocar en esos tres colores, hay 410 millones de, cristianos que vendrían a ser protestantes dentro de África. También tenemos lo que son 175 millones de católicos, que vendría a ser los que vendrían a tomar un 30% de todo lo que vendría a ser África. También tenemos un 10% que es 2 millones de cristianos ortodoxos, pero para ello también hemos podido investigar de que hay cerca de 60 millones de africanos que siguen otras variantes de esta misma religión, ¿no? La que vendría a ser el cristianismo. Religiones que son nacidas en África, estas se caracterizan por cierto sincretismo entre la doctrina cristiana y elementos culturales indígenas. También tenemos lo que vendría a ser el Islam en África. Varían las cifras según lo que, como anteriormente ya lo hemos mencionado en el cristianismo. Acá la cifra de musulmanes en África
ronda los 422 millones. En muchos países el porcentaje supera el 95%, como en el caso de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Somalia, Níger, Mauritania o Senegal. En muchos países de la región Sahel, el porcentaje de población cristiana y musulmana está muy equilibrado. Ellos más que nada mencionan bueno, su creencia es que no hay Dios, no hay más Dios que Dios y Mahoma, que vendría a ser su profeta. En cuanto a lo que son las religiones animistas y tradicionales, bueno, ya lo mencionaba Giovanna también, en algunas creencias que ellos tienen, que es acerca de que invoca mucho a lo que son los espíritus, entre otros, se podría decir entre los ancestros, ¿no? Hay incluso una película en Netflix en la cual representan mucho el hecho de traer los antepasados o traer a través de rituales, traen a sus antepasados aparentemente de manera espiritual para buscar protección. Tienden mucho a tener lo que son, a creer mucho en lo que son los brujos, rituales, entre otras cosas, ¿no? Acá podemos leer que a diferencia del Islam y el cristianismo, las religiones animistas de África no cuentan con una doctrina que aglutine ni ritos en común. En realidad no tienen ellos un libro en el cual digan, no, esto de acá sí corresponde, o algo muy especificado, ¿no? Como normalmente, por decir, en el cristianismo vendría a ser la Biblia, y en el Islam vendría a ser la Torá. Invocan mucho, como ya les decía, ¿no? Hacen culto a los antepasados y cómo lo transmiten a sus parientes, a su nueva generación, pues a través de una forma oral. Que hacen, bueno, cuentan y todo, ¿no? Cuál es la tradición. Incluso hacen un tipo de ritual cuando ya van a pasar de una generación a otra. También tenemos, dice, aunque su número ha ido en declive, en las últimas décadas se cree que todavía hay más de 80 millones de africanos que siguen fieles a las tradiciones animistas, especialmente en ciertos países como Botsuana o Costa de Marfil. También, bueno, eso es lo que podríamos decir acerca de las religiones animistas y tradicionales, bueno, no, con las que cuenta en todo el país de África. Ahora veremos ejemplos de espacios interiores. Como ya hemos podido visualizar, hay distintos tipos de texturas que podamos encontrar y con las cuales se puede ambientar un espacio. Bueno, como ustedes pueden visualizar en esta imagen nada más, tiene mucho lo que son texturas como de ratán, paja, algunos tipos de pieles, ¿no? De repente no se pueden visualizar del todo, pero posterior a ello vamos a ver acá. Acá hemos podido separar lo que mayormente tiende a ver en muchos diseños, que son en muchos diseños con los cuales ambientan espacios en un diseño africano, ¿no? Étnico africano. Como podemos ver, predomina los colores tierra, materiales como madera. También tenemos alfombras de pieles, otros lo que vendría a ser el ocre como protagonista de muchos espacios étnicos, que viene de los minerales terrosos, amarillentos, ¿no? También tenemos lo que vendría a ser artesanías, con los cuales implementan y dan un plus más a su decoración, al espacio interior. El tipo de máscaras que juegan también entre figuras geométricas, como pueden visualizar, ¿no? Y también, bueno, más adelante vamos a ir explicando un poco más sobre ello. Y bueno, acá ustedes pueden ver una planta, ¿no? Que también lo utilizan dentro de sus espacios interiores para darle un tipo de ambiente, un tipo de espacio más cálido, de repente más orgánico también. Pero sobre todo ello podemos visualizar y podemos, este tipo de diseño puede transmitir bastante fuerza, bastante impacto al momento en el cual es diseñado. Acá justamente podemos visualizar en este diseño esta planta, ¿no? Dentro de este espacio. A veces de repente nosotros nos ponemos a pensar
que el hecho de ser, de ser un diseño africano, de repente por ahí voy a colocar todo muy saturado, pero no, siempre mantiene un orden, como pueden visualizar en el tema de estos cojines, pueden ver de que han utilizado parte de líneas y texturas dentro de este mueble. No es que todo el mueble va a abarcar esta textura, sino que lo han podido enfocar dentro de los cojines. Lo que abunda, como ya lo habíamos mencionado antes, que son materiales como madera. Acá podemos ver la parte del mueble bastante oscura, profunda y de repente resaltante en las paredes, ya que lo toman más como, por decir, en este caso, ¿no? La textura en la pared que puede ir haciendo un pequeño desenfoque a todo lo blanco que puede visualizar alrededor, al entorno, ¿no? También tenemos lo que vendría a ser, miren, como acá pueden ver un tipo de cuerno, de repente huesos, ¿no? Que es bastante, ¿cómo podría decir? Que se nota mucho esta presencia de estos accesorios dentro de un estilo étnico. Por acá también tenemos un espacio en el cual mire, han formado una composición, ¿no? Con este tipo, ya sea como si fuesen un estilo de plato, pero aún mantiene estos estilos que hemos podido visualizar, lo podemos agrandar un poquito más, hemos podido visualizar en lo que ya anteriormente han ido mencionando a mis compañeras dentro de sus exposiciones, ¿no? También tenemos bastante la presencia de lo que vendría a ser el ratán. Si podemos visualizar este espacio, también podemos ver una composición, ¿no? No por el hecho, como ya le mencionaba, de ser de África, vendría a ser bastante saturado, ni nada por el estilo, sino que mantiene un orden y mantiene un espacio bastante cálido. Acogedor sobre todo, miren, no satura mucho. Los cojines también han hecho algo, bueno, no, acá podemos ver un tipo de simetría, pero no satura nada con el espacio, sino que mantiene una composición armónica. En este otro caso, bueno, en esos estilos que estamos viendo, lo encontré como un estilo safari, ¿no? Podemos visualizar también, más adelante vamos a poder visualizar el tema de animales dentro de este espacio, como podemos ver en la alfombra de acá de esta figura, podemos visualizar pieles, ¿no? Pieles, en este caso vendría siendo una piel de cebra como alfombra. También tenemos cuadros de personas de las tribus, ¿no? Que hemos podido también ya mencionar a distintas tribus en África, y tienden a colocar en su composición también parte de esa cultura a la cual están tratando de representar en sus espacios. También tenemos, bueno, nuevamente acá tenemos el tema de las plantas, nuevamente vemos el lado, ¿no? de colocar plantas dentro de los espacios. También tenemos máscaras que mayormente tienden a colocar como un inicio a lo que más tarde podría llegar a ser un tipo de colección dentro de sus espacios, ¿no? Figuras geométricas dentro de esas mismas, como en el caso de estos cojines. También mantenemos el tema de nuevamente de los colores tierra, colores oscuros, pero bastante imponentes, ¿no? Dentro de un espacio con este estilo étnico africano. En este caso también tenemos estas coronas de pluma, que también tratan de traer un estilo, de repente acoplar un poco de ese estilo que te trae paz, que te transmite, ¿no? Bueno, yo cuando lo miré decía qué bonito, pero no sabía exactamente qué cosa era, hasta que leí que eran coronas de pluma, ¿no? Y nuevamente podemos ver que se mantiene el tipo de composición, nuevamente, ¿no? Manteniendo un orden y todo ello. Las plantas también nuevamente acá, de repente pueden pensar de que es una planta seca, no, pero no, es una planta bastante que se acentúa dentro de todo este espacio. Tenemos también estas, bueno, en el cual muchas veces una persona tiende a guardar distintos tipos de cosas, objetos, ¿no? Y también mantiene los colores tierra, ¿no? Y en la parte de fondo lo utilizan los que son algunas texturas en telas sobre paredes.
Por acá también vamos a poder visualizar. Miren, no solamente podemos utilizar el estilo étnico de repente en una sala, sino que mantiene también, lo puedes colocar en un tipo de cuna y utilizar los cuadros, por decir, de fotografías que se han podido tomar de animales, y en realidad eso de acá son fotografías que se han tomado de animales de la selva. Igual mantiene una composición y bueno, lo han utilizado para un cuarto de un bebé, ¿no? Como lo podemos visualizar, acá nuevamente mantenemos el cuadro en este recibidor, el cuadro de una persona de una de las culturas dentro del estilo africano, del étnico africano. Y ya. Y por acá también tenemos, ¿no?, que ya han utilizado lo que es la piedra. Tenemos también colores, bueno, en este caso ya estamos mencionando un color medio gris, plomo, dentro de sus espacios, ¿no? Igualito, de igual manera no satura, sino que se mantiene un tipo de orden. Ahora también tenemos, no solamente que podemos ver el estilo étnico africano en un espacio así como ustedes pueden ver en ese estilo, ¿no? Sino que también lo podemos, ya vendría a ser como algo más, más moderno, ¿no? Pero sin embargo han podido mantener y mantiene también la calidez dentro de este espacio. Acá ya tenemos cocina, tenemos sala, tenemos dormitorio, igual manera con bastantes tonos en color marrón. Y bueno, en este caso un dormitorio y una sala de igual forma, ¿no? Manteniendo un orden ya bueno, este vendría a ser un espacio más amplio, igual con plantas y todo ello. Eso sería todo, muchas gracias y bueno, hasta ahí en esta exposición.